Primero vamos a comenzar conociendo un poco el panorama. ¿Qué nos referimos con políticas nacionales? ¿Qué es lo que a qué se refiere, ¿no? Y hablar de políticas nacionales, vamos a hablar de todas las políticas del Estado que se elaboran para poder responder un problema identificado o una necesidad que enfrenta la población. Si tenemos una población, por ejemplo, niño, ¿qué problema tienen? Un problema, por ejemplo, de anemia, un tema de educación, acceso a conectividades. Entonces, tendremos que responder pues, este problema con una política nacional enmarcada a este sector. Si tenemos un problema, por ejemplo, a nivel de adultos mayores, ¿no? Problemas en cuanto a la inclusión social o problemas de población vulnerable, no tendremos este problema y tendremos que generar políticas a favor de esta población. Entonces, cada una de estas políticas tiene que estar sectorizadas a, a, a la identificación de estos puntos o problemas que se denotan en cada una de las poblaciones en general, ¿no? Entonces eso tenemos que priorizar, ¿no? Cada problema que hay, cada necesidad que enfrenta nuestra población tiene que ser priorizada a través de una agenda pública. Y esto se va a marcar justamente a través de estos mecanismos. ¿Quiénes lo van a diseñar? Pues los ministerios, ¿no? Cada ministerio. Si hablamos del Ministerio de la Mujer, tendrá que generar pues, normas a favor de la mujer. Si hablamos de trabajo, el Ministerio de Trabajo tendrá que generar políticas en materia de trabajo. De igual forma, si hablamos de políticas de inclusión social, también el ministerio, ¿no? Cada uno de los sectores va a diseñar, va a establecer y supervisar. Ojo, aquí no solamente que el ministerio es el que va a identificar el problema y va a agendar una política pública en ese sector, sino que tiene que supervisar, ¿no? Y aquí podemos denotar de repente el mecanismo o la debilidad, que probablemente las políticas públicas no han tenido un resultado positivo o dentro de los objetivos y metas que ha establecido cada uno de los ministerios, ¿no? En la etapa de supervisión, porque tienen que estar pues, supervisando el camino de ejecución, a qué nivel de porcentaje se está cumpliendo estas metas, ¿no? Entonces, esto sí se aplica en todos los niveles, desde la aplicación de la política nacional con la generación del ministerio hasta las políticas regionales y locales, ¿ok? Entonces, esto aplica en todos los sectores y niveles. ¿Y en qué nos vamos a respaldar en cuanto a las políticas nacionales? Bien les indicaba que cada actividad que realizamos en el sector público tiene un respaldo de la norma, y en nuestro caso vamos a respaldarlo con la ley 29.158, que es la ley orgánica del Poder Ejecutivo en su artículo 4, donde esta norma, este artículo que nos indica que se diseña y se supervisa las políticas nacionales y sectoriales, las cuales son el cumplimiento obligatorio. Ojo, aquí no dice que el cumplimiento es opcional del gobierno local, ¿no? Sino que es obligatorio. Es decir, si ustedes van a trabajar en el sector público y desarrollan sus funciones como asistentes técnicos en alguna función de una entidad pública, van a tener que ver su trabajo en función a qué política pública está trabajando, ¿no? Si trabaja en la MUNA, ¿a qué función política pública? Probablemente a la reducción de drogas en adolescentes, de repente, ¿no? Si trabajo servicio de seguridad ciudadana, mi política pública también estará rediseñada ese sector. Entonces, yo tengo que conocer cuál es en base el trabajo que yo realizo, en base a qué política pública estoy desarrollando. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser de cumplimiento obligatorio, y acá hay metas que se les da a los gobiernos locales para que ellos puedan resultar. Por ejemplo, si les dicen incidencia de tasa de anemia en el distrito, ¿no? Entonces, si ustedes han detectado que hay un problema, que son más de 500 niños que tienen en su localidad, y de esos 500 niños hay 25, probablemente 25 que tengan riesgo de anemia, una tasa menor, pero dentro de su política nacional, y la cual tiene que ser de carácter obligatorio por cada una de las oficinas que desarrolla esta función,
tiene que desarrollarse y hacer el reporte, un reporte también estadístico. ¿Por qué? Porque eso sí se tiene que subir justamente a los sistemas y tiene que hacer la supervisión para ver qué tal la incidencia ha tenido para el cumplimiento de esa política, ¿no? Entonces, esto de aquí, de carácter obligatorio en todas las entidades del Estado y en todos los niveles de gobierno, ¿no? Y política sectorial, que también lo vamos a tocar, y se menciona mucho cuando hablamos de las políticas públicas, porque estas, a su vez, van a trabajarse en el subconjunto de las políticas nacionales. Es decir, tenemos en una pirámide, nos colocamos como una pirámide, eh, la, la, el pilar principal, política nacional, políticas sectoriales, políticas regionales y locales. Le colocamos en una pirámide para ver cuál es el rango de jerarquía y la afectación que esta misma va a tener sobre la actividad económica, la actividad social, ¿no? Que replica. Y ojo, estas políticas públicas que son diseñadas también por el gobierno para cada uno de los sectores, no solamente afectan al sector público, ¿eh? O aquí también hay una incidencia justamente en el sector privado. Entonces hay que considerar también ello porque es un interés general, ¿ok? De interés general para todas las instituciones. Otro aspecto que tenemos que considerar cuando hablamos de política sectorial es la responsabilidad que enmarca justamente en las autoridades. Y aquí, si yo soy autoridad, tengo una responsabilidad de cumplimiento. Si yo soy gerente, jefe de oficina, también, ojo, también recae ahí, hasta ese nivel, soy responsable del cumplimiento de estas políticas, ¿no? ¿Por qué? Porque esto está aprobado. Pues esto está como parte de las metas que se trazan para el año. Ay, se está ocultando. Y quiero con ustedes que podamos revisar ahora la base de datos de las políticas nacionales de los sectores, ¿no? ¿Qué políticas nacionales están enmarcadas para cada uno de los sectores? Por ejemplo, aquí les estoy compartiendo un Excel, a ver si también la coordinadora les hace alcance en su grupo de chat. Para el año 2000, estamos 2020-2023, para el año 2030, una política a largo plazo, al igual que la política de modernización de gestión pública, que también está al 2030, y estamos viendo cómo cada política incluso tiene un periodo, casi de 7 años, a más, porque estos se diseñan en el 2019, 2020, y otros que son diseñados en el año 2022, ¿ok? La política nacional contra las drogas. ¿Es una política que tiene que cumplirse? Sí. Entidades que están a cargo, también, ¿no? Personal que va a estar a cargo. Aquí, asistentes administrativos, asistentes técnicos, gestores sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos esta política. Eso tiene que ser de cumplimiento obligatorio. Es decir, aquí también tiene que destinarse personal para poder cumplir esta política y hacer el seguimiento y sobre todo hacer la reducción, ¿no? Reducir la tasa. La política de integridad y lucha contra la corrupción, de igual forma, ¿no? El Ministerio del Interior tendrá que hacer la intervención, la política nacional de modernización y gestión pública con la PCM, la política nacional de protección y defensa del consumidor, aquí INDECOPI, ¿no? Probablemente tenga que tener su participación, de igual forma, ¿no? Miren, si vamos a observar a cada una, nombre de las políticas con su tipo de documentación, ¿no? Política Nacional de Cultura, la Política Nacional de Transversalidad del enfoque intercultural, que esto, ojo, aquí también está enmarcada como una política nacional y de cumplimiento a nivel multisectorial, es decir, la participación del gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. ¿Okay? La estrategia de diversidad biológica, la estrategia nacional de cambio climático también es una política, perdón, es una estrategia. Aquí hay una diferencia política y estrategia, ¿ok? Estrategia en cuanto a los mecanismos, acción de manera inmediata que tiene que trabajarse, ¿no? En cuanto al cambio climático, también, pues definitivamente hay una intervención, el Plan Nacional de Gestión de Residuos Sólidos, esto ya es plan, ojo. Dentro de las políticas públicas, vamos a clasificarlos política, estrategia y planes, ¿ok? En los cuales se trabaja a nivel sectorial y a nivel multisectorial, es decir, a nivel del sector, por ejemplo, a nivel de la política nacional de cultura, tiene que ser netamente en el sector
vale la redundancia, que es el sector del Ministerio de Cultura, ¿no? Y sí es multisectorial de aplicación, donde intervienen todos los organismos, ¿ok? Nacional, regional y local. De igual forma, el Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente, también, ¿no? Es un plan nacional. También hay una política que está relacionada, pero aquí hay una intervención también inmediata, ¿ok? De igual forma, tenemos la Política Nacional de Derechos Humanos, de lucha contra el terrorismo, la Política Nacional de Inclusión Financiera, que también está a nivel sectorial, porque es específicamente uno de los sectores del MEF, Política Nacional del Deporte, donde participan obviamente aquí también los sectores en cuanto a juventudes, ¿no? Ahí también está la política sectorial de educación y bienestar adolescente. Ojo, miren, nótese que aquí tenemos una política en bienestar adolescente y también tenemos un plan, ¿no? Que está en la parte superior. Entonces, son varios mecanismos que el Estado está identificando, que hay necesidades de intervención inmediata y de trabajo articulado de las diferentes entidades. Entonces, cada una de estas políticas que van a ser trabajadas a través de ministerios, a través de organismos, a través de entidades públicas, todas estas son puertas abiertas para un mercado bastante rico y interesante, en el cual ustedes pueden desarrollar desde la labor administrativa y desde la vocación social, ¿no? Si ustedes tienen una vocación por el sector salud, entonces trabajarán pues con la Política Nacional Multisectorial de Salud. Si tienen una vocación de servicio y con población joven, adolescente, trabajarán políticas de la juventud, de bienestar, etcétera, ¿no? De igual forma, cada uno de ustedes tendrá que identificar pues una especialización también en las cuales van a desarrollar, ¿no? A nivel de alimentación, nutrición, y aquí está, pues, entre sus metas está la reducción de la anemia. Incluso esto está actualizada, ojo, acá está en el 2021, pero eso está actualizada porque durante la pandemia se ha identificado que la tasa de desnutrición se ha elevado. Entonces aquí sí hay gestores sociales que están trabajando también para poder hacer el seguimiento, perdón, identificación, primero el diagnóstico de cuáles son los niños que puedan tener esta anemia y que pueda ser tratada. Entonces aquí un trabajo que desarrolla en la entidad pública son los gestores sociales, ¿no? Entonces este también es un trabajo que está dentro de las entidades y que hay requerimiento abierto, ¿no? Probablemente también este año vayan a hacer la convocatoria para perfiles del sector social. ¿Okay? De igual forma, Política Nacional de Seguridad Vial, en transportes, comunicaciones, saneamiento, pesca, también, mire, ojo, que aquí también el sector industrial, el sector comercio también está inmerso en una política, ¿no? Claro que es un sector específico, ¿no? Aquí tendrá que intervenir cada uno de los sectores de acuerdo a la especialidad, ¿no? Y después de la inclusión social, que esta sí pues ya más multisectorial, porque aquí hay una línea de intervención de todos los sectores. ¿No? Qué interesante cómo es, y se ven cuando ustedes van leyendo cada política y van a ver qué ministerio está cargo, por ejemplo, ¿no? Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia, el Plan Nacional de Inclusión, el MEF, Educación, Minedu, MINSA, Salud, Trabajo, Ministerio de Trabajo, si ven con recursos o forestal, ¿quién está? El Ministerio de Agricultura, ¿no? Si vemos una política en cuanto a transportes, vialidad, el MTC, ¿no? El Ministerio de Transporte y Comunicaciones, si es algo relacionado a MIPE, a exportación, productos de comercio, aquí está produce, el Ministerio de la Producción, ¿no? Y si estamos trabajando de igualdad de género, entonces también de inclusión, Ministerio de Inclusión, o el Ministerio de Desarrollo, de Inclusión Social, perdón. Okay, entonces, cada uno de los sectores, cada una de las políticas está a uno de los sectores del ministerio, ¿no? Porque ellos son los encargados primero de hacer el reporte, el seguimiento y la implementación, el reporte y el seguimiento. ¿Okay? Entonces, cada una de estas políticas están normadas a través de resoluciones, decretos supremos, resoluciones ministeriales, ¿no? Que van a avalar justamente el trabajo que va a desarrollar el ministerio y el seguimiento a cada uno de los sectores.
que va a hacer la intervención. Entonces, este seguimiento, esta aplicación de estas políticas públicas va a ser no solamente a través de la norma, sino que tiene que tener una mejora continua y para ello pues se diseña un plan estratégico, ¿no? Toda la política, toda norma, todo plan que se tiene, está documentado, tiene su respaldo y este respaldo documental tiene está respaldado por ese plan, sí, a través también de este ciclo de planeamiento, donde, ¿qué es lo que se pretende, no? Si hemos identificado un problema de uno de los sectores de drogadicción, por ejemplo, vamos a indicar que este es nuestro problema, ¿no? Este es el problema actual en el que tenemos, cuál es nuestro territorio actual, a qué población vamos a intervenir y vamos a tener que trabajarlo, ¿no? Conocer, indagar, hacer un diagnóstico, estadística, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar esta tasa a una tasa que vaya en beneficio o que vaya a reducir justamente esta insatisfacción, esta necesidad que se ha creado en este sector, ¿no? Y obviamente que de la mano con ello, con el diagnóstico, va una mejora continua, y esta mejora va a ir acompañada de evaluación, evaluación y el cumplimiento de la política y los planes coordinados, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la participación. Justo ahora vamos a trabajar ello, porque estos sectores donde se van a hacer la intervención, donde van a obviamente a desarrollar todas las capacidades de la especialización o la rectoría que comprende cada política nacional y que cada una va a tener un resultado. Hoy estamos hablando en el sector público de trabajar no solamente yo cumplo mi función y ya está, no, sino que cumplimos nuestras funciones con un enfoque a resultados, con un enfoque al el valor público, con un enfoque a un cambio o un diagnóstico, un cambio situacional, ¿no? Entonces, justamente fijarnos estos resultados en cada una de las metas que se tiene como Estado, como gobierno, no va a permitir prestar servicios de calidad públicos, ¿no? Porque si sabemos que tenemos que cumplir una política pública de inclusión social, tenemos que saber cuáles van a ser nuestras metas, cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que queremos lograr, a quién se va a prestar un mejor servicio, se va a promover, y para poder prestar ese servicio, pues el MEF tiene que asignar primero asistencia técnica a través de personal especializado y personal de apoyo, ¿no? Segundo, tiene que asignar financiamiento. Con el MES tendrá que asignar un presupuesto para el logro de los objetivos, ¿no? Porque si no, no estamos hablando de nada, ¿no? Hay un problema identificado, sí, entonces para eso se necesita la intervención también de dinero, pues si no, no hay, ¿no? Tiene que haber financiamiento del Estado. Entonces, cada política que está enmarcada y que les hemos compartido con el Excel, todas ellas tienen que tener ese financiamiento. Tienen el financiamiento para poder lograr sus objetivos. ¿Y cómo lo va a trabajar o cómo lo trabaja el Estado? Es el cumplimiento de estas políticas a través de 4 etapas. La primera, que es con la etapa de diseño. La segunda, con la etapa de formulación. Aquí justamente en esta etapa de formulación es donde se tienen pues bastantes debilidades, porque no se están haciendo bien los expedientes, los planes, o no se enfocan claramente en los objetivos. La implementación, por último, el seguimiento y evaluación, ¿no? Primero en la etapa de diseño, donde se delimita cuál es el problema público, cómo está estructurado, qué es lo que se pretende llegar, ¿no? Y qué posibles soluciones vamos a encontrar. Entonces vamos a ver primero con la etapa 1, que es el diseño. El diseño, que es el diagnóstico. Es como cuando ustedes van a, pónganse aquí, tienen un resfrío o una enfermedad, tienen que ir a un hospital, a un médico especializado para que le diga qué es lo que tiene, ¿no? Le haga un diagnóstico. De igual forma, para el Estado, para la administración pública, la primera etapa para formular las políticas públicas, para saber qué es lo que está pasando, qué se necesita, necesitan hacerle el diagnóstico,
¿ok? Y en ese diagnóstico donde van a observar, van a estar un trabajo de campo, un trabajo que permita justamente estructurar bien el problema público y proponer una situación de, de solución, una situación de poder satisfacer esa necesidad, de poder cubrir de repente, o una alternativa de solución que sea efectiva y viable a ese problema, a ese diagnóstico, ¿no? Si tenemos un diagnóstico en cuanto a carreteras, infraestructuras, no hay carreteras hacia la accesibilidad hacia determinada comunidad, es un diagnóstico, es un problema, ¿correcto? Entonces, ¿qué alternativa de solución? Tendrá que diseñarse pues una carretera para que haya accesibilidad para la población, ¿no? Entonces, para eso también tendrá que diseñarse una política sectorial en cuanto a este mecanismo vial y asignarse un presupuesto, ¿correcto? Entonces, a eso va el diseño, ¿no? Si lo ponemos como ejemplo, es este clarísimo de cómo se diseña también estas políticas, ¿ok? Entonces, identificamos el problema público, y aquí se va a recopilar información. ¿A través de qué vamos a recopilar información? Obviamente visitas. Aquí tiene que haber intervención. Si usted está trabajando en una entidad pública y le toca trabajar como gestor social, el gestor social probablemente tenga que trabajar las visitas, tendrá que adjuntar evidencias. Y hoy hablamos justamente de evidencias, es decir, fotos, ¿no? Entrevistas, encuestas, recolección de datos estadísticos, eh, mm, las reuniones, las mesas de diálogo, las mesas, de mesas concertadas que se realice entre las entidades eh, de interés es bastante interesante, ¿ok? Es bastante interesante, ¿por qué? Porque es un respaldo que va a ayudar justamente a este diagnóstico y vamos a poder justamente proponer unas alternativas de solución a través de estas mesas. Es interesante porque cuando tuve la oportunidad de poder participar en mesas de diálogo o mesas de concertación, de las mismas mesas, de esas mismas reuniones, es donde tú obtienes ya las futuras respuestas o soluciones a nuestro problema que tenemos, ¿no? A través de compartir justamente sus posiciones, de compartir sus soluciones, problemas primero y luego soluciones, podemos elaborar los informes. Estos informes que, si es la administración pública, todos nos ceñimos, los documentos, gestión administrativa, entonces esto va a respaldar. Y en este informe de evaluación, este informe técnico, donde vamos a juntar obviamente todas nuestras herramientas, van a ayudarnos a poder delimitar bien nuestro problema. ¿Okay? Y para eso siempre tenemos que hacer unas preguntas, ¿no? Sobre todo cuando ustedes hagan intervenciones de problemas públicos, ¿no? Y aún de lo más pequeño, ¿no? Una intervención, por ejemplo, de serenazgo, ya van a intervenir a un parque, personas que están en estado de clínico. Es un problema, tienen el problema identificado, que hay personas que están alterando el orden público, entonces es un problema. Tienen que trabajar ese problema público también, ¿no? ¿Quiénes se ven afectados en este problema? La población, ¿no? ¿A cuántos afecta? ¿Cuándo se está realizando? ¿De qué manera se afecta el problema? El problema afecta que de manera directa a qué tipo, ¿no? Hombres, mujeres, niños, territorio, qué provincia, ¿no? Todo eso se va a detallar a través de estos informes, ¿no? De igual forma, ¿no? Si este problema lo vamos a tener incluso que priorizar también cuando se enmarque el presupuesto, ¿no? Problemas de orden urgente, de atención urgente y problemas de atención importante. ¿Okay? Entonces aquí, el segundo paso, una vez de hacer el diseño, hacemos la administración o la estructuración del problema. Y cuando hablamos de estructuración del problema, y de igual forma, ustedes cuando le ponen sus informes técnicos o sus informes, documentos administrativos en la gestión pública, van a tener que elaborar los documentos breves, claros, precisos, ¿no? Si fueron un informe técnico, sus antecedentes, ¿no? Eh, indicando, ¿no? ¿Qué es lo que están, en qué se están basando sus evidencias, ¿no? Y aquí identificar mucho, ¿por qué? Porque esos documentos, hay
Hay un error también que a veces se comete en la administración pública, que se envíe una serie de expedientes, anexos de documentos, y en la parte final sí se está mencionando el problema público, ¿no? Entonces, si podemos ser claros en el contexto de la elaboración del mismo, excelente, ¿no? Para poder hacer una fácil comprensión y evitar pues las diversas interpretaciones que a veces se pasan, ¿no? Cuando un documento pasa a un área, a veces lo interpretan de una forma, pasa a otra área, lo interpretan de otra forma, ¿no? Entonces, si elaboramos una estructura de informe de manera breve y concisa, podemos ir directamente a la comprensión. ¿Okay? Entonces, realmente ahí, desde ese lado, es donde nos muestra la primera etapa de la evaluación de las políticas públicas. ¿Ok? La segunda, que es la determinación de la situación de la situación futura deseada. ¿A qué se refiere este paso? Justamente en la etapa de diseño. Significa que una vez haber identificado la situación o el problema, a su vez tiene que enmarcarse en un plazo, ¿no? Si yo tengo que ejecutar un proyecto de viabilidad, ¿en qué plazo? ¿Un año? ¿2 años? ¿Cuánto es el plazo? ¿No? ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con un problema. Que si bien es cierto, es una política que tenemos que trabajar y se destina presupuestos, pero a la hora de la ejecución o a la hora que queremos lograr justamente nuestro resultado o el plazo, se excede, ¿no? Por eso tenemos ahí las obras elefantes, ¿no? Los elefantes blancos. Son obras que no se culminan, son proyectos que no se culminan. Eso a través de obras, proyectos nacionales o regionales, ¿no? Aquí también hay intervención. ¿Por qué? Porque representa una finalidad pública, en la cual tenemos que trabajarlo de manera inmediata, hacer una acción coordinada, ¿ok? Porque tenemos que cumplir, tenemos que satisfacer las necesidades, y tenemos que trabajar justamente en este escenario público para poder resolver este problema. ¿Ok? Entonces, esta situación nos va a permitir, obviamente, marcarnos metas, objetivos y priorizarlo al logro esperado con fechas o con plazos determinados. Y para ello también podemos utilizar herramientas, ¿no? Y hoy tenemos las herramientas que son bastante interesantes, nuevamente los grupos de enfoque, los talleres participativos, ¿no? Trabajar con los talleres, el taller eh, poblacional, con los grupos vulnerables, análisis de tendencia, encuestas, ¿no? Encuestas que si bien es cierto, todavía no estoy trabajando de manera digital, porque sería interesante que ya empiecen a trabajar con una herramienta digital, como un Google Form, por ejemplo. Todavía no, porque seguir trabajando con los mecanismos todavía tradicionales, ¿no? Pero sí vamos camino también a una modernización en ese aspecto. El cuarto paso, que es la selección de la alternativa de solución, ¿no? Ya tenemos nuestro diagnóstico, ya lo estamos plasmando a través de nuestros documentos, está claro, está entendible, se tiene claro qué es lo que queremos, qué solución le vamos a colocar, ¿no? Entonces, esta solución que va a constituir nuestra posible acción para la solución del problema público, ¿no? Posible, no significa que va a ser, ¿no? Pero es una alternativa de solución. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos un problema relacionado al incremento de obesidad, ahí quien está con el audio, por favor. Excelente. Si tenemos un problema, por ejemplo, en caso de la obesidad, ¿no? ¿Qué alternativas de solución le podemos enmarcar? ¿Cómo está? Primero, si hemos identificado nuestro problema, está el diagnóstico, queremos trabajarlo en un plazo cortísimo en esta población, sobre todo de repente en niña, ¿no? O por eso busca prevenir la obesidad a través de una educación en la salud pública, ¿no? Trabajar programas educacionales a través del Minedu, a trabajar a través del sector de educación. Segundo, responsabilidad individual y autorregulación, también a través de los mecanismos de los entes. Otra alternativa de solución, posible solución, podría ser generar impuestos sobre los alimentos poco saludables. ¿Se acuerdan que ahora, justo en este problema, algo que hubo una intervención también que fue política pública,
de los octágonos en algunos productos que son altos en grasa, y que al comienzo fue pero fueron trabajándose, ¿no? Y ya la población fue generando como una alternativa de solución, el Estado como una alternativa de solución, perdón, fue posicionando en cada una de sector empresariado este icono de los octágonos, ¿no? Para poder ver qué alimentos tenían, que eran poco saludables o que generaban alta tasa en grasa, ¿no? Entonces, probablemente y en otra alternativa podemos hacer incluso una fusión, ¿no? Alternativa 1 y alternativa 3. Entonces, son posibles soluciones. ¿Okay? Entonces, esa es nuestra etapa de diseño, la etapa de, como de diagnóstico, ¿okay? Para poder conocer una política pública. Igual, cuando ustedes elaboran un plan de trabajo, de igual forma también, política, plan de trabajo, primero su diseño, ¿no? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Cuál es el problema que tiene? ¿Cuál es su posible solución? ¿Qué es lo que van a trabajar? ¿No? Y en la etapa 2 van a generar lo que es la formulación. Ya es un tema aquí de diseño, ¿no? La formulación. Cómo se debe elaborar, cuáles son la población beneficiaria. Y solamente de manera genérica para que ustedes puedan trabajarlo. Cuando elaboren sus documentos y tengan que colocar la formulación, hacer sus indicadores o sus reportes, evitar, como dice aquí, en la detección de cambio que desea lograr en la condición de identificar en el sujeto, evitar en su redacción los verbos contribuir, apoyar, procurar, impulsar o promover, debido a que no declaran completamente la responsabilidad y el curso de acción, ¿no? Pero, ¿qué vemos hoy en nuestros documentos de gestión, a veces en la etapa de formulación? Que se utiliza, pues, estos verbos, ¿no? Se utilizan para poder, enmarcar qué es lo que creo que se va a hacer, ¿no? Apoyar, por ejemplo, ¿no? Reducir el consumo de alimentos altamente calóricos en los niños de 6 y 18 años. Ese es un objetivo y está redactado en verbo. ¿Es entendible, es comprensible? Sí, ¿no? Pero bueno, aquí también el plan de políticas públicas lo coloca, ¿no? A modo de dar un manual de diseño en base a la redacción de los verbos. Pero lo pueden trabajar, no pueden trabajar, pues es un tema documental también, ¿ya? La etapa 3, que es la etapa de implementación, aquí ya una vez elaborado pues, nuestros documentos, haber elaborado, tener claro bien cuál es el problema y cuáles son nuestras soluciones, vamos a implementarlos. Aquí, que si bien es cierto, las políticas nacionales, o sea, las de gobierno, no requieren la elaboración de planes estratégicos ni otros documentos, ¿no? Que estén dentro del SINAPLAN, que es el Sistema Nacional de Planes Estratégicos para la Implementación. Ojo, aquí, ¿qué documentos, por ejemplo, los planes van a implementar políticas? Por ejemplo, tenemos el PCN o el PEN, que son políticas, que son planes estratégicos a nivel sectorial y multisectorial, ¿ya? Sectorial, nuevamente remarco un sector. Si es sector pesca, pesca. Si es sector energía, energía. Multisectorial cuando la intervención de gobierno nacional, regional y local. ¿no? Planes de desarrollo regional concertado, los PRC, ¿no? Que esto es a nivel de región. Incluso la macroregión también puede trabajar en los planes de desarrollo regional concertado, ¿no? Aquí quiénes se van a reunir, quiénes van a intervenir, ¿no? Si yo estoy en la región, por ejemplo, Cusco, ya vamos a colocarlo. Entonces todas sus provincias tendrán que participar, ¿no? Si estoy en la región de Arequipa, todas sus provincias tendrán que participar para elaborar el plan de desarrollo regional concertado. Y que esta a su vez va a ser una guía para poder trabajar en cada una de las provincias, ¿no? De igual forma, si tienes el plan de desarrollo local concertado, que es por localidad, si yo soy del distrito X, mi distrito, yo tendré que convocar pues, a mis entidades de organismos que van a componer, por ejemplo, si yo elaboro un plan de desarrollo local concertado de salud, aquí tendré que hacer la intervención de mi personal que trabaja en el área de desarrollo social, en el área de salud, tendré que convocar a los centros médicos o a las postas médicas para poder desarrollar un plan sectorial de sector salud, ¿no? O a este sector.
Incluso aquí no solamente pues intervenciones del sector público nada más, sino que se puede invitar también a las entidades privadas para formar parte de este plan, ¿no? Los PEIs y los POI, que es el plan estratégico institucional, también está dentro de la implementación, y el plan operativo institucional, ¿no? Que estos son instrumentos de gestión también que son trabajados en cada una de las entidades. Entonces, a manera de poder resumir un poquito sobre la cadena de resultados, que es lo que estamos encaminándonos con el diseño de esta política pública, de esta política nacional, para que podamos prestar mejores servicios de calidad, para que podamos hacer una intervención o una intervención a las necesidades que se han identificado, y aquí ustedes puedan trabajarlo en base a los objetivos que se traza cada entidad, ¿no? Obviamente estos objetivos tienen que ser prioritarios, donde se encaminen acciones estratégicas, objetivos estratégicos, objetivos específicos en base a los objetivos nacionales, ¿no? Y estas acciones que enmarca la política nacional siempre trabajará con el plan de desarrollo concertado a nivel regional, a nivel local, el plan de desarrollo multisectorial, ¿no? Acciones estratégicas a nivel territorial de igual forma, y respaldadas por sus instrumentos, ¿no? Su POI y su PEI. Entonces, de esa forma vamos a hacer pues esta cadena de resultados en base a nuestro problema identificado, qué necesitamos, nuestros insumos, qué actividades se va a realizar. Voy a realizar actividades, talleres, intervenciones, qué productos voy a empezar a elaborar a través de mi intervención, qué resultado inicial voy a tener. Obviamente que en el trayecto, justamente la ejecución de un proyecto, de un plan o de una estrategia, hay un resultado inicial, hay un resultado intermedio y hay un resultado final, ¿no? Entonces, y ahora vamos a agregarle una cadena más, que es el impacto agregado. Ya no solamente un resultado final, ¿no? Ya terminé, hice mi intervención, hice mi plan de trabajo o desarrollé la actividad de mi entidad, ¿ya? Y ya tuve mi resultado inicial, tengo mis evidencias, he utilizado mis herramientas, tengo mi resultado final, sino ahora qué impacto he agregado, qué resultado favorable, ¿no? ¿Qué cambio voy a tener ahora para una posible intervención? Porque recuérdense que estas políticas no solamente pues es para este año 2023, ¿no? Sino están para el año 2024, 25, hasta el año 30, ¿no? Incluso, o sea, tenemos que hacer justamente ese informe, ese monitoreo de cuánto estamos avanzando por cada año, por cada meta trazada. ¿Okay? Ya la última etapa, que es la de seguimiento y evaluación, donde ya son temas documental, informe de diseño, ¿no? Un poco para que ustedes lo conozcan, ¿no? Si es que hacen una de evaluación de implementación, un resumen ejecutivo, cómo se implementado a nivel nacional, regional, local, conclusión de recomendaciones. Si es que lo trabajan a un informe de evaluación de diseño, por ejemplo, en la primera etapa, de igual forma su resumen, un análisis de articulación con base a sus objetivos, un análisis de articulación horizontal y vertical en cuanto a sus organismos quieren hacer intervenciones, conclusiones y recomendaciones. ¿No? Este es un tema también de documentación. ¿Okay? Entonces, ante todos los mecanismos que están diseñando las políticas, bueno, este diseño de plan de políticas públicas, ¿qué está haciendo el Estado? El Estado como entidad está haciendo justamente su diseño para intervenir en cada uno de los sectores, a nivel de transportes, a nivel de comercio, a nivel de trabajo, en cada uno de los sectores, respaldados siempre con su norma legal, ¿no? Y sectores que tienen que tener mayor intervención, y hay una preocupación que el Estado ha colocado. Si nuevamente marcamos las pirámides, aquí, ¿no? Sectores de intervención: educación, salud, seguridad, trabajo, ¿no? Aquí son los sectores pilares, ¿no? Hay otros sectores, hay más sectores de intervención, sí, pero la mayor preocupación y el mayor presupuesto, vamos a ponerle, que está destinado para la intervención de estas políticas públicas, está en estos sectores, ¿no? Entonces aquí también, para poder ver, ¿no?, qué sectores es donde hay más preocupación e intervención del gobierno, y qué sector es lo que en el cual yo puedo ser de aporte. ¿Por qué? Porque nosotros vamos
al servicio ahora de una entidad pública en estos sectores, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Obviamente a través de las instituciones públicas, sea esta a nivel de un organismo, una municipalidad, un gobierno regional o a través de un programa. Por ejemplo, aquí les muestro, ¿no? A manera ustedes puedan conocer programas. El programa Pensión 65 está abocada justamente a los adultos mayores y esta intervención, ojo, aquí también donde se va a intervenir a esta población y se va a destinar personal para poder trabajar esta intervención. Pero, ¿qué vemos? ¿Qué observamos aquí? Que se está destinando un presupuesto, se está destinando personal en una localidad. Por ejemplo, Piura se ha destinado el programa de pensión 65 y el área, el presupuesto que está asignando el Estado sea para alquiler primero de las oficinas, porque no todas las oficinas que tienen el Estado son propias. Ojo, aquí también hay entidades públicas que son alquiladas por el gobierno. Entonces aquí hay una definición de presupuesto y personal. Mira, para toda localidad de ser un gobierno, perdón, de ser Piura, un departamento, solamente 3 personas trabajan en este programa, poquísimo, ¿no? Porque se tiene que trabajar más personal, sea a nivel administrativo, logístico, de gestores, para que pueda haber una muy buena intervención, un buen diagnóstico, ¿no? Tampoco es diseñar un programa y no colocar, no dotar de personal, no dotar de infraestructura, no dotar de equipos para su intervención, porque si no, no vamos a poder obtener, pues, no vamos a identificar bien el problema y mucho menos se va a poder identificar y encontrar una solución para la misma, ¿no? Entonces, son programas que han sido elaborados como parte de articular esfuerzos para el cumplimiento de las políticas o planes sectoriales, ¿no? En diferentes sectores, a nivel de adulto mayor, a nivel de, miren, Sierra y Selva Exportadora, que también era uno de los programas. Ojo, en este programa no ha tenido pues, tanta participación e intervención como debería haber hecho. ¿Ok? Entonces sería para desarticular. El programa País también, ¿no? Entonces, aquí este año piensa ponerle punche en el programa País. ¿Ya? Entonces aquí participación e intervención de todos los mecanismos, todas las entidades, ¿no? Gobiernos locales, instituciones públicas, articulación de entidades privadas, ¿ok? Para ese enfoque, trabajo en conjunto. Entonces, y aquí nos vamos a ver con una realidad, ¿no? Digamos, tenemos claro cómo se diseñan las políticas públicas y nos vemos con una moneda donde hay dos caras, pero tienen un mismo valor, ¿no? Las políticas y la gestión, ¿ok? Tenemos los documentos, tenemos la intención que tiene el gobierno, la intención que tiene el Estado de poder solucionar algunos problemas, satisfacer necesidades, ¿no? Eh, generar estrategias, que haya intervención, pero la gestión que se realiza por las autoridades, por el personal administrativo, los funcionarios públicos, no se está trabajando de la forma que estamos esperando para el cumplimiento de esta política pública. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, aquí el problema no radica justamente en las políticas, ¿no? Los planes, en las estrategias que se generen, sino en la gestión pública. ¿Y quiénes estamos inmersos en la gestión? Usted y yo. Estamos inmersos porque somos parte del aparato estatal, somos parte de las entidades públicas, somos quienes vamos a tener dentro de esas funciones el proceso de decisión, el proceso tal vez complejo tal vez en poder desarrollar o operar una actividad pública y cumplir de esa manera pues las estrategias, cumplir nuestras funciones que nos enmarca en base a las metas de los sectores. Entonces, este trabajo de la gestión pública que se va
a ceñir mucho con la decisión pública, es decir, la decisión de la misma autoridad primero. ¿Por qué? Porque si tenemos una política nacional, por ejemplo, aquí tiene que haber una preocupación del gobierno regional y gobierno local de querer trabajar y cumplir esa política, ¿no? De poder resolver ese problema, ¿no? Pero si no conoce o hay un desconocimiento, porque hay autoridades que todavía hay desconocimiento en parte de cumplimiento de estas normas, de estas políticas, perdón. Entonces aquí vamos a ver que tiene que haber intención. Si queremos hacer un cambio, si queremos justamente cubrir estos problemas, tiene que haber una decisión, tiene que haber la voluntad de la autoridad, tiene que haber la voluntad del funcionario público, del gestor administrativo en poder encontrar esa solución. Entonces, aquí quienes somos parte de esta transformación, usted y yo. ¿No? Somos parte, primero, de este factor interno. Si bien es cierto, la intervención, la decisión lo tienen pues las autoridades propias, pero también los trabajadores administrativos, los trabajadores públicos tienen parte de responsabilidad en este gobierno de transformación y descentralización, ¿no? Y aquí sí tenemos pues la intervención de cada uno de sus funciones, una acción de visión estratégica para poder seguir trabajando, ¿no? En los planes sectoriales, incluso con la política nacional de modernización, acciones de gobernanza y desarrollo territorial, donde se vaya a fortalecer cada uno de los sectores, la actividad que ustedes realicen, incluso la articulación, la participación entre sus instituciones, y si es que lo trabajan en cumplimiento de una meta entre su comunidad, entre su población, ¿no? Que vayan a intervenir. Fortalecimiento de gestión descentralizada también, ¿no? A través de la transferencia. Ojo, que aquí también sí estamos trabajando con la transferencia de funciones, ¿ya? Aquí, es decir, por ejemplo, el programa CISFO de focalización de hogares, al comienzo solamente tenía la intervención del gobierno regional, pero luego se les delegó a los gobiernos locales, y hoy por hoy forma parte de las oficinas de los gobiernos locales, ¿no? Entonces hay una intervención. Comienza primero como solamente competencia del gobierno regional, pero al haber descentralización ya va confiándose en cada gobierno local, y al confiarse en cada gobierno local hay pues, oportunidad, hay oficinas, hay trabajo también en cada sector. Entonces también son acciones, la descentralización que se tiene con el objetivo obviamente político, económico, administrativo, social y ambiental, ¿no? Siempre con ese enfoque de poder trabajar los ejes de política de gobierno. Bien, entonces cuando hablemos de un desarrollo territorial, ¿en qué sectores sobre el desarrollo territorial? En cuatro, vamos a cambiar. A nivel social, a nivel económico, a nivel institucional y a nivel ambiental. ¿Sí? ¿En qué sectores ustedes van a hacer intervenciones de desarrollo territorial? Social, cuando tengan que trabajar con la comunidad; económico, cuando tengan que ver el desarrollo a través de mecanismo o articulación público-privado, por ejemplo, con el sector o el sector institucional y el sector ambiental, ¿no? Entonces, son cuatro sectores en los cuales se hace el desarrollo territorial. Acciones de visión estratégica que vamos a trabajarlos con un panorama, con objetivos descentralizados, con lineamientos a mediano y largo plazo. No podemos trabajar, por ejemplo, una política a un corto plazo, ¿no? Por eso, cuando compartimos el Excel, vemos que esas políticas, estos planes, esas estrategias tienen una visión no al 2023 solamente, sino una visión al 2030, ¿no? Al 2040, al 2050 incluso, ¿no? Esta visión de Perú hasta 2050, ¿cómo vemos al Perú a los años 2050, ¿no? De igual forma hubo esta política de Perú, ¿cómo se va a transformar las instituciones públicas al 2020? Y no cambió mucho. Sí habrá cambiado en algo, ¿no? Pero ahora tenemos la visión hasta el 2030. ¿Sí?
Y aquí la participación de todos los gobiernos, ¿no? A través de sus ministerios. ¿Qué ministerios hay en entidades públicas? Ministerio de Comercio Exterior, Agricultura, Relaciones Exteriores, Ministerio de Educación, Economía y Finanzas, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de Transporte y Comunicaciones, de Salud, Producción, Ambiente, Energía y Mina, ¿no? Y entonces cada uno de los ministerios, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Interior y Cultura, ¿no? Entonces, todos estos sectores, todos los ministerios que trabajan articuladamente para el desarrollo de políticas nacionales, tienen que ceñirse, no tienen que trabajar de manera articulada con los gobiernos regionales y locales. ¿Okay? Camino hacia una visión 2030, ¿no? 2030, una visión 2026 incluso, o sea, hay rangos, metas, perdón, metas. Entonces, este rango o esta jerarquía y orden que se tiene en cada uno de los sectores nos va a permitir una nueva política de gobierno donde va a sumarse justamente escenarios contextuales, es decir, escenarios de cada uno de los sectores, cómo se está viendo, cuál es su problema, porque cada entidad, cada localidad tiene distintos problemas, ¿correcto? Yo podré encontrar un problema público en una localidad de la zona de la zona sierra, muy distinto al norte, muy distinto al centro, ¿no? Entonces, cada uno de estos escenarios tienen problemas identificados, ¿no? Uno tendrá un problema a nivel de salud, otro a nivel de educación, otro a nivel de infraestructura, diferentes escenarios, pero todos tienen que tener un ajuste dentro del marco normativo. Y esta intervención tiene que trabajarse hoy por hoy con, con la revolución digital. ¿Qué significa? Que tenemos que rediseñar e implementar políticas públicas que se ajusten a las normas y a los logros del bienestar del ciudadano, pero ya también trabajando con la innovación tecnológica, ¿no? Viendo mecanismos también de poder llegar, de poder simplificar el trabajo, de poder ajustar los procesos, de poder automatizar los sistemas, ¿no? Y aquí tenemos entidades que nos permiten justamente para poder ver un panorama de cómo se está interviniendo para llevar una mejor toma de decisiones, ¿no? Y esta toma de decisiones, que si bien es cierto, va a fortalecer pues la institución, ¿por qué? Porque va a permitir articular los entes para poder tener una mayor uso y seguimiento de mecanismos que sean efectivos para la implementación, porque el diseño está claro, el diseño de la política, pero la implementación tiene que tenerse la voluntad nuevamente para tomar esa decisión pública, en hacer un diseño de un estudio, perdón, real, un reporte a través de los informes, la publicación y difusión a través del portal de transparencia, a través de sus mecanismos de difusión, plataformas, datos estadísticos que se van a reportar a través de sistemas, una investigación. El gobierno local ya no solamente, los gobiernos ya no solamente son ejecutores, sino que ahora también tienen que hacer la intervención de investigar qué es lo que está pasando, qué podemos encontrar, cuáles son nuestras soluciones, valor público, generar valor público, ¿ya? Hasta ahí, y quiero ver con la gestión del conocimiento territorial, ¿no? Y aquí, que si bien es cierto, la intervención de la gestión del conocimiento territorial está a cargo del Observatorio Nacional de Descentralización, donde se descentraliza a nivel regional diferentes mecanismos para poder trabajar y articular y sumar acciones que fortalezcan los planes y las políticas que tiene el gobierno. Aquí tenemos que ver nuestra pirámide nuevamente de intervención desde las comisiones de coordinación intergubernamental hasta la participación de ejecutiva, ¿no? Ya sea esta
a través de reuniones descentralizadas, mesas técnicas territoriales, encuentros de comunidad, reuniones ejecutivas. Todos los mecanismos de articulación son válidos. Es interesante, como les digo, estas reuniones de descentralización, estas mesas de trabajo, porque se van a, justamente aquí les comparto una foto, eh, eh, se van a ver realidades de cada uno de los sectores, ¿no? Diagnósticos y soluciones, ¿no? Más allá de que en estas reuniones, cuando se realiza, pues es una reunión programada, a veces de 2, 3 días en determinadas regiones. Por ejemplo, cuando se realiza la macroregión aquí en el sur, entre Cusco, Arequipa, Puno, Cusco, Moquegua, a veces se hace en Moquegua, por ejemplo, un año, así, en Cusco, otro año en Arequipa, ¿no? Y ya cada gobierno, el gobierno regional se encarga, ¿no? De poder diseñar todo el plan de trabajo para la asistencia técnica, el tema incluso del break, ¿no? Se hacen los almuerzos ejecutivos, donde hay mayor relación entre todos los trabajadores o jefes de oficina para poder compartir experiencias, compartir soluciones, compartir intervenciones. Es interesante, ¿por qué? Porque es como un poco grupo, pero de manera más política, vamos a ponerle, ¿ok? Política, donde se encuentran muy buenos resultados, particularmente en la reunión, en estos encuentros a nivel de mesas de concertación o de las macroregiones, se tienen muy buenos resultados. Yo he participado a nivel de desarrollo económico, a nivel de trabajo, y es bastante interesante las experiencias que ustedes pueden ganar y pueden dar en este tipo de participación. ¿Okay? Entonces aquí las mesas técnicas de desarrollo integral también para ver problemáticas, ¿no? Clarísimo, y encuentro de mancomunidades también es válido para que ustedes puedan conocer, ¿no? ¿Dónde puedo hacer una reunión de mancomunidad, una mesa técnica, una mesa de concertación, un encuentro, ¿no? Son, son mecanismos o herramientas que nos permiten poder encontrar bien el diagnóstico y soluciones a los problemas y cumplimiento de las políticas públicas. ¿Sí? Entonces, hasta ahí quiero llegar y quiero ver las acciones de fortalecimiento. Por ejemplo, si tenemos ya una gestión descentralizada, es decir, ya la política nacional se ha descentralizado y va a trabajar a nivel regional y a nivel local, estas a su vez están sujetas a evaluación y a cumplimiento y a mejora continua. Ojo, aquí, si bien es cierto, tenemos el modelo, el patrón, la norma, la nacional, por orden de estructura, nos ha dado y tenemos que cumplir, nosotros podemos también añadir una cadena de valor, una mejora continua, ¿ok? Podemos superar de repente las metas excelentes y podemos dar un valor agregado excelente también, ¿ya? Siempre estos basándose en los principios de corresponsabilidad, complementariedad, subsidiariedad. Ojo, otro mecanismo también que nos va a ayudar a la gestión descentralizada con el diseño y la implementación de los objetivos y metas para poder seguir trabajando y considerar siempre las políticas de Estado y de gobierno como ente guía para el trabajo, ya y para fortaleciendo obviamente las capacidades institucionales, las capacidades de gobernanza a nivel multisectorial. Y aquí algo que nos va a ayudar bastante hoy por hoy, ahora en el trabajo público, son las acciones con el uso de las tecnologías y el gobierno digital, ¿no? Este gobierno digital que todavía falta fortalecer las competencias, ¿no? Y si bien es cierto, si analizamos, no hay una política pública de uso de tecnología, gobierno digital, o sea, de gobierno digital. Debería implementarse, ¿no? Pero no está todavía, no está. Y pienso que esto de aquí sí debería trabajarse también para seguir descentralizando y sumando esfuerzos al cumplimiento de las metas y los objetivos, ¿ok? Entonces, aquí también vamos a ver que cada actividad, cada capacidad de institución puede trabajarse con transparencia, el uso de las TICs, que son las tecnologías, transformación digital, la vocación de servicio, ¿no? Siempre para fortalecer la gestión de la entidad, los protocolos para la articulación, el trabajo coordinado, el trabajo articulado, ¿ok? Y ya no solamente política, sino gestión pública, gestión, acción,
decisión, compromiso, ¿ok? Para seguir generando el valor público. Bien, y esta transformación digital que, que vamos a añadirle en esta política pública, ¿por qué? Porque esto va a ser un eje de modelo económico, un eje de poner infraestructura tecnológica en las entidades públicas, donde los datos estén sincronizados, sistematizados entre una y otra entidad, ¿no? Entonces, probablemente ya hay algunas entidades, por ejemplo, el caso cuando ustedes hacen una búsqueda eh, eh, en data, y con el DNI ya les salen los datos de la RENIEC. ¿Por qué? Porque están sincronizados. Hay un ejemplo, ¿no? Claro que ya se está articulando este trabajo tecnológico digital, ¿ok? En manejar siempre la ética pública de igual forma, el cumplimiento, la colaboración y la formación, ¿no? Y hoy estamos hablando incluso de la inteligencia artificial, ¿no? Que justamente es trabajar con la tecnología, ¿ya? Y de igual forma, aquí en el diseño y la estrategia de gobierno de datos, también los ejes estratégicos de intervención son la gestión de datos, infraestructura y tecnología, el uso ético, talento humano, fortaleciendo nuevamente el factor humano y los ecosistemas basados de datos, ¿no? Un diseño también articulado, ¿bien? Y enmarcados, encaminados a una ciudadanía digital, ¿no? También la política nacional, la gestión pública para el cumplimiento y lograr esta meta, ciudadanía digital, que nos compromete a nosotros a poder capacitarse, a poder simplificar los procesos, ¿no? En la tramitación con las entidades públicas y privadas, a poder generar mecanismos en cuanto a los servicios financieros, ahí tienen la banca digital, las cuentas de DNI, la banca celular, ¿no? Y aquí se notó clarísimo la intervención del Estado para los bonos, ¿se acuerdan, no? Cuando hubo la entrega de bonos y había población que no tenía una cuenta en el banco, ¿no? Y con el DNI se les fue generando una cuenta en el Banco de la Nación. Tuvieron sí deficiencias, pero ya hay un paso, ¿no? Un paso de cómo se está haciendo esta intervención para una ciudadanía digital, ¿no? Y muchos decían, oye, pero ¿cómo voy a ir al banco? No tengo tarjeta, ¿cómo tengo que retirar? Y no sabían, porque hay un desconocimiento de parte de la población todavía, o sea, hay un problema que tenemos todavía, y que si bien es cierto, se ha hecho esa intervención como parte de la transformación digital, que es válido, ¿no? Es válido. Que sí falta fortalecer, sí falta, pues, ¿no? Todavía, pero ya sería la iniciativa. La venta de productos o servicios a través, obviamente, de comercio digital. Ya también el Estado tiene que trabajarse con estos servicios digitales. La compra y producto de servicios. Aquí se hace el tema de logística, por ejemplo, tiene que hacerse en base también al uso de estas herramientas, entretenimiento, también comunicación, ¿no? A través de los comercios electrónicos, redes sociales, eh, el, el trabajo de salud. Aquí en el sector salud es interesante como mira, el problema de salud es la falta de comunicación y satisfacción que se ha encontrado, ¿no? Y una política pública en ese sector y una estrategia que ha tenido ese sector es de poder, las citas que te dan a cada paciente, a cada usuario, es larguísimo, ¿no? Sacas hoy, que es 23, 20, 25, 25 de enero y te dan una cita para el 15 de febrero. Y se te olvida, pues, hasta el 15 de febrero no se debería acordar qué día es. Entonces, ¿qué es lo que está trabajando el sector salud como parte de su intervención digital y de comunicación? Es enviar su mensaje por WhatsApp incluso, ni mensaje de texto, sino WhatsApp, indicándole que tiene su cita ese día y a tal hora, ¿no? Entonces ya, no se pierdas la cita. Uno de los problemas era que se olvida por la cita y no hay atención. Entonces ya está mejorando un poco, ¿no? Podemos darle ahí un plus de mejora continua, o por lo menos una predisposición, disposición en poder cambiar este problema.
¿Ok? Entonces también hay de intervención, la Red Nacional de Innovaciones Digitales, y quiero compartir con ustedes, antes de que se me pase, eh, que el cambio en una decisión, en una intervención, va a depender netamente de la autoridad, netamente de el trabajador, funcionario público. ¿Okay? Y lo vamos a enmarcar ahora ya de manera, para ya estar finalizando el tema con este videíto que es interesante para que ustedes lo puedan ver y hacer un análisis. ¿Ok? A ver, vamos a compartirlo un segundo. Repito que solo voto de un representante que a lo mejor está enfermo del hígado decidiera los destinos de 100 naciones. Segunda, porque estoy convencido de que los procedimientos, repito, recalco, los procedimientos de los colorados son desastrosos. Porque estoy convencido de que los procedimientos de los verdes tampoco son de lo más bondadoso que digamos, y de doctrinas. Para mí, todas las ideas son respetables, aunque sean ideitas o ideotas, y aunque no esté de acuerdo con ellas. Lo que piensa ese señor, o ese otro señor, o ese señor, o ese de allá de bigotitos que no piensa nada porque ya se nos durmió, eso no impide que todos nosotros seamos muy buenos amigos. Todos creemos que nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar y hasta nuestro modito de andar son los mejores. Y a chaleco tratamos de imponérselo a los demás. Y si no los aceptan, decimos que son unos tales por cuales y el ratito andamos a la greña. ¿Ustedes creen que eso está bien? Tan fácil que sería la existencia si tan solo respetásemos el modo de vivir de cada quien. Hace 100 años ya lo dijo una de las figuras más humildes, pero más grandes de nuestro continente. El respeto al derecho ajeno es la paz. No que me aplaudan, pero sí que reconozcan la sinceridad de mis palabras. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo el señor representante de Salchichonia. Con humildad de albañiles no agremiados, debemos de luchar por derribar la barda que nos separa. La barda del incompensor, no, nunca. El día que pensemos igual y actuemos igual, dejaremos de ser hombres para convertirnos en máquinas, en autómatas. Ese es el grave error de los colorados. El querer imponer por la fuerza sus ideas y su sistema político y económico. Existen esas libertades en sus propios países, dar por un sistema que habla de dignidad y acto seguido atropella lo más sagrado de la dignidad humana, que es la libertad de conciencia, eliminando o pretendiendo eliminar a Dios por decreto. No, señores representantes, a mis queridos colegas verdes, ¿ustedes qué dijeron? Ya votó por nosotros, ¿no? Pues no, jóvenes. Y no votaré por ustedes porque ustedes también tienen mucha culpa de lo que pasa en el mundo. Ustedes también son medio soberbios, como que si el mundo fueran ustedes y los demás tienen una importancia muy relativa. Y aunque hablan de paz y de democracia y de cosas muy bonitas, a veces también pretenden imponer su voluntad por la fuerza del dinero. Yo estoy de acuerdo con ustedes en que debemos de luchar por el bien colectivo e individual.
en combatir la miseria y resolver los tremendos problemas de la vivienda, del vestido y del sustento. Pero en lo que no estoy de acuerdo con ustedes es en la forma que ustedes pretenden resolver esos problemas. Ustedes también han sucumbido ante el materialismo. Se han olvidado de los más bellos valores del espíritu, pensando solo en el negocio. Poco a poco se han ido convirtiendo en los acreedores de la humanidad. ¿Para qué queremos refrigeradores si no tenemos alimentos que meter dentro de ellos? ¿Para qué queremos tanques y armamentos si no tenemos suficientes escuelas para nuestros hijos? El hombre piensa en la paz, pero no solamente impulsado por su instinto de conservación, sino fundamental. No será posible si no hay abundancia para todos, bienestar común, felicidad colectiva y justicia social. Es verdad que está en manos de ustedes, los países poderosos de la tierra, verdes y colorados, el ayudarnos a nosotros los débiles, pero no con dádivas, ni con préstamos, ni con alianzas militares. Ayúdenos pagando un precio más justo, más equitativo por nuestras materias primas. Ayúdenos compartiendo con nosotros sus notables adelantos en la ciencia, en la técnica, pero no para fabricar bombas, sino para acabar con el hambre y con la miseria. Lo que somos, no solamente como clientes o como ratones de laboratorio, sino como seres humanos que sentimos, que sufrimos, que lloramos. Hay otra razón más por la que no puedo dar mi voto. Hace exactamente 24 horas que presenté mi renuncia como embajador de mi país, que espero me sea aceptada. Lograr ese mundo mejor en que todos los hombres ciegos, tan obcecados, tan orgullosos, si tan solo rigiéramos nuestras vidas por las sublimes palabras que hace 2000 años dijo aquel humilde carpintero de Galilea, sencillo, descalzo, sin frac ni condecoración. Amaos, amaos los unos a los otros. Pero desgraciadamente ustedes entendieron mal, confundieron los términos. ¿Y qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que hacen? Armaos los unos contra los otros. Excelente, muy bien. Ahí, ¿qué les pareció el video? Bien, ¿no? ¿Cómo es lo que nos indica aquí este video de manera de reflexión? Y quiero acompañar esto para poder ya y ver algunas acotaciones también. ¿Por qué? Porque aquí no se trata de poder diseñar políticas propias por mi interés, sino poder diseñar estas políticas que van a ir acompañadas de la gestión, de la empatía, de la decisión, del bienestar, del bien común. De eso se trata, de poder diseñar planes, estrategias que realmente puedan solucionar problemas, que realmente el diagnóstico vaya con un enfoque real, real a lo que queremos trabajar. Si estamos buscando un Estado moderno, si estamos buscando políticas que puedan generar valor público, estas tienen que ser no solamente escritas con normas, con leyes, sino tienen que ser aplicadas, tienen que ser gestionadas. ¿Y quiénes vamos a estar a cargo de esta gestión? Los que laboramos en la administración pública. Tenemos que ser parte de este cambio. No solamente vamos a hacer cumplimiento, sino buscar el bien común, ¿ok? El bien común, el valor
público. Muy bien, me encanta mucho siempre hacer estas reflexiones y ya para terminar la sesión del día de hoy, y vamos a leer ahí sus comentarios también en el chat y las preguntas que han estado haciendo, porque definitivamente es uno de los retos que tenemos en la administración pública de ir cambiando poco a poco, ir trabajando esta gestión pública por resultados, una gestión pública donde podamos comprometer la decisión de las autoridades y comprometer la participación de los trabajadores y funcionarios que componemos el aparato estatal. ¿Muy bien? Jonathan nos dice: el despertar peruano, los productos, los frutos y las verduras, revolución de los libros educativos. Ahí está este Jonathan. Camucha: ¿a qué organismo le corresponde construir hospitales, escuelas en las regiones? Al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud asigna el presupuesto. Servicios de luz, agua, gas, carreteras, al Ministerio de Comunicaciones. Cada uno de los problemas, si se dan cuenta, tenemos ¿cuántos ministerios? Son más de 25 ministerios, justamente les voy a calcular bien. ¿Cuántos ministerios? Porque se han ido anexando ministerios, incluso el Ministerio de Medio Ambiente, ministerios, se han ido creando y se van a seguir creando varios ministerios en base a las necesidades que se vayan identificando más, ¿no? Pero cada uno de ellos tiene su responsabilidad y su intervención. Ingrid, ¿qué diferencia hay entre gobernanza y gobernabilidad? Muy buena pregunta Ingrid. Vamos a responderla ahora. Siempre la población es muy perjudicada cada día. Sí, ¿no? Al final, cuando no se hace una buena intervención de una política, de una gestión, ¿quiénes son los perjudicados? Pues la población, ¿no es cierto? La población, la comunidad. Delia, ¿por qué gestionar un problema de desastre natural y se demoran tanto en responder, y por qué se preguntan entre gobiernos regionales y y los municipios se solucionan, al final ninguno da solución? Justamente es por ello, pues, ¿no? Por la que no está haciendo la articulación correcta y no está habiendo la intervención de la autoridad competente. Aquí, nuevamente, o sea, el problema ya no solamente es la política, sino la gestión. Problemas de desastres naturales, ¿no? ¿A quién le corresponde? Si hablamos de gobierno local, cada gobierno local tiene sus oficinas, ¿no? De defensa civil, por ejemplo, cuando hay un huaico, deslindamientos, ¿no? Inundaciones. ¿Quién hace la intervención? Defensa civil a nivel de localidad. Ellos tienen que ir a actuar y hacer su reporte. Incluso ellos tienen que reportar con evidencias para que haya una intervención. Y aquí la autoridad tiene que trabajar a nivel regional y designar justamente con el ministerio competente para que se designe el presupuesto y hagan la intervención, ¿no? Y hay un caso, por ejemplo, en este caso de Delia, y ahora que estamos en épocas de lluvias, en varias provincias de nuestro país, donde, a un ejemplo, ¿no? Tenemos aquí en uno de los distritos donde es un canal de torrentera y se permitió justamente la construcción de viviendas en zonas aledañas de la torrentera. Entonces, si vemos, y aquí también hay dos posiciones, ¿no? De la población y de la autoridad local al poder haber brindado las licencias. Ojo, aquí si es una zona de alto riesgo, sabemos a qué estamos expuestos, ¿no? Y en este caso, las viviendas que eran zonas aledañas y que eran viviendas construidas de 2, 3 pisos, se vinieron abajo. Esto fue el año pasado, ¿no? El año pasado, hace 2, 3 años. Y es triste, ¿no? Porque en realidad son familias que quedan vulnerables por este desastre natural. ¿Y a quién le echaba la culpa? ¿A la municipalidad? No. ¿Por qué? Porque les dieron la licencia de construcción sabiendo de que que era un canal de torrentera. El problema regional, no, tampoco, ¿no? Entonces aquí el problema principal era de ciudadanos de haber construido su vivienda en zonas, ¿no? Pero sí una responsabilidad del gobierno local al otorgar licencias y al no haber hecho haber permitido la construcción de viviendas. ¿Y qué es la intervención aquí? La intervención está viendo del gobierno nacional
para poder designar un presupuesto al gobierno local para la construcción de muros de protección, por ejemplo. Entonces, pero ahí es un trabajo articulado, por ejemplo, ¿no? Gobierno local y el gobierno nacional. Laura, no solo eso, los usuarios sufren por no encontrar medicamentos en farmacias, en el mismo hospital. Sí, ¿no? El sector salud también es otro de los sectores. Milena, se debería hacer cumplir la normatividad en todos los sectores públicos porque la población que sufre más son los más humildes. Claro, debería hacerse cumplimiento y aquí nuevamente el seguimiento y la evaluación, ¿no? Entonces aquí no solamente es la norma, la política, sino hacer el seguimiento, la gestión, el compromiso de poder desarrollar y ver, pues, el ver el bien común. Se debe respetar las diferentes opiniones y escuchar y ser escuchado por las diferentes autoridades. Definitivamente que este respeto, incluso de las opiniones que se trabajan a través, por ejemplo, de los presupuestos participativos, ¿no? Hay cada entidad, representante de junta vecinal, representante de instituciones educativas o de centros, organismos, se juntan y ahí hacen, pues, ¿no? Este es mi problema y quiero que me solucionen. Y es una manera de poder hacerles escuchar su necesidad, ¿no? A través de la participación ciudadana o presupuesto participativo. Ok, y ya de ahí analizamos el análisis del video, ¿no? Pensar para mejorar el país, Delia, Laura también, bien común. Sí, hoy nos vamos con esta frase del día, ya, que es poder buscar el bien común, ¿ok? Porque no solamente se trata pues de tener normas y leyes, sino de poder ejecutarlas en el bienestar de nuestra población, en el bienestar de la comunidad, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Tengan ahí alguna aportación? Creo que tengo ahí las manos levantaditas. Me parece. No hay. Listo. Ok, listo, muy bien. Ya estamos llegando ya al término. Entonces, con ello, vamos a terminar la sesión del día de hoy. ¿Alguien creo que activó su audio? Ok. Sí, sí, señorita, disculpe, yo creo que soy Cristian, Cristian, Cristian ¿cómo Martín, estás? sí, se me cortó porque no sé qué pasó la señal acá en el barrio y como 20, 25 minutos creo que algo así he estado fuera de línea, algunas cosas no tuve que escuchar, pero ya como esto es grabado, mañana la voy a tratar de escucharlo completamente. Se fue en internet de acá y ha vuelto y ya de esta manera sigo escuchando la clase y escribí unas cosas ahí, pero sí he entendido algunas cosas más. Que siempre el sector público nos está agarrando por ese lado. Cuando son unidos cada partido, hacen lo que ellos quieren, ¿no? Eso es lo que yo entiendo yo. También. Pero para mí todo tiene que ser, para mí tiene que ser una sola idea, todo. Yo creo que si tú eres de un partido, supongamos, equiapista, tú eres izquierdista, pero si están en el mismo centro de trabajo, están en una sola oficina, que están bien, deben tener una sola idea, no compartir. O sea, 5 de un partido, 5 de otro partido, y al último no se hace nada. Yo creo que para mí una palabra bien clara es tener una sola idea, ¿no? Para un buen trabajo para todos y ser unidos. Así es. Así es, en realidad si podemos trabajar y articular de manera conjunta los esfuerzos en cada uno de los organismos, sería excelente porque podríamos lograr grandes resultados y podríamos cerrar brechas en diferentes sectores. Camucha. Camucha tiene la manita levantada. Ahora sí. Sí. ¿Me escuchas? Claudia. Sí, Sí, te ¿no? escucho. Sí. Gracias. Sí, bueno, una consulta. A diferencia de los gobiernos regionales y el Estado en sí, yo hice una consulta sobre qué entidades, a quiénes les corresponde la construcción de hospitales, de escuelas, carreteras, porque cuando uno polemiza, conversa sobre la situación actual, dicen, bueno, que ellos se quejen con su gobierno regional, que les exijan a los GORES, pero ¿en qué medida eso es cierto? O sea, el Estado también tiene, bueno, es la cabeza de todo, ¿no? Entonces ellos deben tener la mayor responsabilidad. Entonces, ¿cuál sería la respuesta para esa inquietud? Claro, mira, un claro ejemplo es de Camucha, cuando tuvimos el año pasado la pandemia,
¿no? Problema identificado, tenemos una deficiencia en hospitales, centros de salud para atender justamente el tema del COVID. ¿Quién fue la intervención? Obviamente, el que tiene que ejecutar es el gobierno regional, ¿ya? Pero quien tiene que destinar el presupuesto para poder desarrollar y ponerlo dentro de sus planes es el gobierno regional para el año, por ejemplo, 2023, tiene que tener su proyecto para el año 2024. Y dentro de sus proyectos para el año 2024 está la construcción de estos hospitales, ¿ya? O lo pueden, no solamente por un año, sino que lo trabajan en el periodo de los 4 años, ¿ya? Y destinan este presupuesto. Y esta, a su vez, el MEF les asigna pues el presupuesto destinado para la ejecución de estas obras, que son obras de envergadura, no son proyectos pequeños, sino que demoran 2, 3 años de construcción de la misma. Y muchos de ellos pues no solamente son ejecutados por administración directa, por el gobierno regional, sino son tercerizadas, ¿no? Y aquí hay que ver que realmente se termine la obra, porque en estos sectores, en este tipo de proyectos son los que más son obras no concluidas, ¿no? Y el ICET, Entonces, los gobiernos regionales no cumplen su función no, porque no saben o no utilizan el dinero de la mejor manera. claro, no están destinando, ni siquiera están elaborando bien sus instrumentos, mucho menos los expedientes técnicos, los proyectos ni los expedientes técnicos, porque si no presentas un buen expediente ni un buen proyecto nacional, no es aprobado y te lo devuelven. No hay presupuesto. Señorita, una consulta más. Mire, yo a una cuadra o 2 cuadras de mi casa, hay un colegio que se llama Virgen de Fátima 50-51. Y ese colegio no lo han demolido hace 2, se daba con este año 3 años. Decían que le iban a construir ni bien lo derrumbe. Y bueno, mis chicas estudió ahí, pero ya bueno, ya terminó. Pero ¿qué es lo que pasa? O la región no le quiere dar la plata, o no sé qué pasa, pero que no construyen. Hasta yo colegio veo, mayormente van hoy día, por ejemplo, desde ayer como hay chicas que se apuntan, chicos, para que trabajen ahí. Pero ¿quién le da el presupuesto? ¿Qué monto sale para hacer un colegio grande del Estado? Que lo tienen que hacer 3 años parado y no hacen nada. Y se han ido, todos sus alumnos se han ido a otro colegio a ocupar. Supongamos si eran 30 alumnos por salón, ahora son 50, 60 alumnos por salón, por lo que hay un colegio a menos en Ventanilla. Eso es lo que pasa a hacer. ¿Quién distribuye plata? ¿Qué tanto papeleo se hace para que puedan hacer ese colegio? ¿O de qué manera tienen que hacer? Me gustaría saber. Sí, ahí el problema radica definitivamente en los expedientes técnicos de las áreas de obras, por ejemplo, ¿no? Obras de infraestructura que tiene el gobierno regional. Sí, pues son proyectos que tienen que hacerle seguimiento. Es más, aquí la misma autoridad, en este caso el director del colegio, tendría que ir al gobierno regional para hacer el seguimiento y que sea aprobado su remodelación de su institución educativa a través del presupuesto participativo, por ejemplo, ¿no? Esos son medios en los cuales ellos dicen, oye, mira, mi colegio está en este estado, quiero que ustedes puedan hacer la intervención inmediata. Entonces ya toma nota el gobernador regional de que este es el problema y tiene que asignar para el año siguiente y ver cuál es el presupuesto, pero para ello pues tiene que elaborar su expediente técnico para saber qué es lo que va a necesitar, cuánto va a necesitar, qué personal, quién lo va a realizar, bajo qué tipo de administración lo va a desarrollar. Sí. Ok, listo. Sé que te ven las intervenciones, pero estamos con la hora. Entonces vamos a seguir compartiendo las preguntas y las experiencias también en la siguiente sesión el día viernes, ¿ok? Y ahí lo dejamos a Delia y a Alicia, que está con las dos camaritas levantadas. ¿Sí, Delia? Sí, solamente quería comentarles con respecto al colegio, solo unas 2 o 3 palabritas. Quien está encargado primero de fiscalizar eso, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, se te escucha, Delia. Y Sí, sí te escucha, claro. Solo sí, te 2, escucho. 3 cositas, mire. Yo lo que sé, el Estado siempre da un dinero a cada colegio, tanto en diferentes regiones del país, Mantenimiento. chiquitas, grandes, medianas. Entonces, ese dinero debe estar fiscalizado entre
el director, profesores y padres de familias. Y los padres de familias deben de pertenecer al CONEI. Ellos son los que tienen que fiscalizar ese dinero que el Estado da a cada colegio. Por lo tanto, lo que sé es que el Estado cada año tiene presupuestado un dinero para cada colegio, sea grande, sea chico, sea mediano, y que el CONEI está en la obligación de fiscalizar ese dinero, tanto con el director y con los padres de familia. Ese es el presupuesto para mantenimiento, Bueno, que le llaman en el sector de educación en eh, los colegios. Claro, no es mucho claro, pero presupuesto, para pero sí, sí mantenimiento, ayuda. no, sí, es bastante, aunque usted no lo crea, hay cosas que sí realmente ayudan bastante, pero para que no pueda, ese dinero puede ir ayudando poco a poco a construir ese colegio. Obviamente que no va a ser de la noche a la mañana, pero Ah, tiene que fiscalizarse ese dinero. eso es cierto, Muchas falta gracias. la función de fiscalización. Muy bien, listo. Muchas gracias con todos. Ya algunos ya se están despidiendo también por el chat. No se despiden todavía, que la coordinadora todavía tiene unos minutos para poderles dar algunos alcances. Muy buenas noches con todos y nos vemos el día viernes. Los dejo con la coordinadora Elizabeth, por favor.